Hola, muy buenas. Bienvenidos al Centro Familiar Cristiano de Tafalla. Hoy, para empezar, quería compartir un pasaje que, hoy en día si enciendes la tele o si sales a hablar con los vecinos o si pongas la radio, solo hay que prestar atención un par de segundos para ver todo lo que está pasando en este mundo. Igual puede ser que hoy tú te sientes esa sensación de estar muy cargado o cargada, o estás preocupado o preocupada. Pero hoy quiero empezar leyendo una cosa que Jesús decía a sus discípulos y hace más que 2000 años, hace 2000 años, más o menos, y sabiendo lo que ellos iban a pasar, las tribulaciones, las dudas, los ataques, también al ver a su maestro colgado en la cruz. Entonces él decía, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Y vamos a seguir un momento, pero quiero que pongamos o prestemos atención en esa invitación. Porque Jesús aún nos dice, nos invita a ir a Él para encontrar el descanso. Lo que vemos en el mundo no invita el descanso en nuestras vidas. Invita la angustia, la preocupación o ya la carga encima nuestra. Pero Jesús sigue diciendo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces Dios nos ofrece una alternativa. No es que nos quita del mundo o de las situaciones que vemos en este momento, pero nos da paz que sobrepasa todo entendimiento y nos muestra que está con nosotros. Y sigue ya diciendo su promesa que lo mejor es por venir, que vendrá en el futuro cuando estemos con Él. Porque este mundo no es la meta. Es una oportunidad conocerle a Dios y hacerle conocido a través de nuestras vidas. Entonces yo simplemente quería empezar con ese pensamiento de ánimo, también de recuerdo para nosotros, que Dios está con nosotros. Y para Él no hay sorpresa. Él sabe lo que está pasando. Él sabe lo que está pasando en tu vida y lo que tú necesitas. Y Él sigue diciendo, ven a mí. Y yo os daré descanso. Entonces hoy, si estás cansado, si estás trabajado, si estás cargado, cargada, ve donde Jesús. Deja tu carga a sus pies, porque Él ha ganado lo que vemos. Él ha vencido este mundo y la muerte, el pecado, el mal y todo. Aunque a veces no vemos esa victoria aún, vendrá y lo veremos 100%. Y como dice la palabra de Dios, estaremos viviendo en un tiempo donde ya no hay más dolor, no hay más guerra, no hay más lágrimas, ni enfermedades, ni nada de eso. Pero estaremos en la presencia de Dios si somos sus hijos. Si tú eres su hijo o hija, Dios está ahí para ayudarte y para llevarte hasta el final. Y ha prometido estar hasta el final. Entonces hoy vamos a seguir ya también con ese pensamiento de lo que es ser hijo o hija de Dios. Y hemos visto en varios sitios y últimamente en la carta de los Efesios, o a los Efesios, sobre nuestra identidad, sobre todo lo que Dios dice. Y lo que hemos visto en las semanas anteriores, todo lo que Dios dice de nosotros, sobre quiénes somos,
se basa no en lo que yo he hecho o lo que tú has hecho, sino en Jesús y la obra que Él hizo siendo perfecto, sin pecado. La obra que Él hizo en la cruz, por ti y por mí. Y por esa obra nos puede llamar hijos e hijas. Nos puede decir que somos aceptados en Él, que somos adoptados, que tenemos herencia, tenemos futuro. Y entonces es importante ver todo eso, porque se aplica a lo que vamos a ver hoy. Entonces hoy vamos a leer Efesios 6, vamos a empezar en el versículo 10, que bueno, empieza con lo de la semana pasada, y vamos a ir hasta el final, bueno, hasta el versículo 20. Y aunque no vamos a comentar mucho de los últimos versículos, porque eso veremos la semana pasada. Entonces, pero hoy vamos a hacer como un cursillo del, a ver, ¿cómo se dice? El autodefensa, o ya cómo uno se puede proteger a sí mismo o misma. Entonces aquí dice, otra vez Efesios 6, 10, por lo demás, hermanos míos, entonces ya como un resumen de todo lo que ha dicho en esta carta, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces ya lo que vimos la semana pasada es que vimos más sobre quién es el enemigo nuestro, que no es otra persona, sino luchamos contra potestades y poderes espirituales. Pero también, vemos que Dios nos ha dado toda la armadura que necesitamos. Pero es importante no simplemente elegir nuestra parte, nuestro trozo favorito, pero tenemos que ponernos toda la armadura de Dios. Entonces, es importante ver de dónde viene esa armadura. Es de Dios. Y veremos lo mismo que con lo de la identidad. Toda la armadura se basa en lo que Dios ya ha hecho. Es curioso porque estamos batallando en una batalla que Dios ya tiene la victoria. Pero hay algunas batallas que aún hay que pelear. Pero lo bueno es que nosotros sabemos el final. Que Dios tiene la victoria. Que Dios gana. Entonces, si estamos peleando con Dios para vencer al malo, entonces en el lado de Dios para vencer al malo, sabemos que vamos a ganar. Y sabemos que estamos en el equipo correcto. Pero vamos a ver esta armadura. Entonces, aquí dice, y la meta es estar firmes, plantados en lo que sabemos. Dice en el versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Entonces la primera cosa es la imagen de un cinturón de soldado que tiene también para atar y colgar, por ejemplo, la espada y une toda la armadura. Y el tema es la verdad. Entonces es con la verdad. Entonces, ¿qué es lo que viene a la mente al pensar en la verdad? Sabemos que Jesús es la verdad. También la palabra de Dios dice que la verdad nos hará libres. Y al contrario, sabemos que el enemigo, que Satanás, es el padre de la mentira. Entonces, desde el principio aquí vemos que los ataques vendrán contra la verdad.
Y eso es lo que hace el enemigo. Entonces intenta cambiar ya, igual solo es un trozo, pero girar la verdad. Eso es lo que él hizo en las tentaciones de Jesús. Entonces, intentaba usar la palabra, pero jugaba un poco con la palabra para torcerlo. Entonces sigue haciendo lo mismo. Y por eso tenemos que protegernos con la verdad. Y tantas veces, incluso lo que viene en la mente, los ataques, las acusaciones, todo ya vienen con mentira. Por eso tenemos que bañarnos en la verdad. Y vestidos con la coraza de justicia. La coraza ya era para guardar el pecho, el corazón y todos los órganos que da vida. Y claro, el corazón es el centro de la vida. Entonces ahí tenemos que tapar toda esa zona con justicia. Es importante aquí porque en Filipenses también hace referencia a eso, en Filipenses 3:9, y nos dice ahí que nuestra justicia, la justicia que debemos ponernos no es mi justicia ni la tuya, sino la justicia de Jesús. Entonces, claro, si eso es la justicia que llevo, y ya el enemigo me empieza a acusar del pecado, de mis fallos, claro, no puede llegar a mi corazón porque es la justicia de Jesús que llevo. Entonces, ahí me puede acusar todo lo que quiera, pero mi identidad está basada en Jesús y su obra y su justicia que Él me da. Eso es importante, porque tantas veces cuando nosotros hemos hecho algo que era algo malo y lo sabemos, viene esa voz que nos acusa. Entonces ya empezamos a pegarnos a nosotros mismos, sintiéndonos fatal, como que ya no valemos. Pero Dios nos recuerda de versículos como Romanos 5:8, que Dios muestra su amor para con nosotros, en que nosotros siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, si Dios nos amó al máximo cuando éramos pecadores, vemos que no depende de nuestras acciones. No ganamos ni merecemos su amor. Y no va a cambiar su amor. Su amor no va a cambiar. Entonces, por eso es tan importante ver que la coraza que llevamos es de la justicia de Jesús. Entonces, eso es lo que protege el corazón. Y después dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Entonces, aquí también, para un soldado en ese entonces, lo que llevaban en los pies era importante porque, claro, tenían que mantener ya su lugar y tenían tracción ya en los pies, en el calzado. Y también protegía, ahí está, protegía ya sus pies. Porque era, claro, importante en la batalla. Pero aquí dice que entonces ya es el Evangelio de la paz. Porque también el enemigo, el padre de mentira, el acusador, que también es lo que quiere decir Satanás, viene para acusarnos y meter esa semilla que, mira lo que acabas de hacer. Dios no te puede amar. Dios ni te puede ver ahora. Esta vez ya ha sido ya el colmo, ya no te va a aceptar. Pero nosotros ya no estamos separados de Dios. Tenemos paz con Dios por la obra en la cruz que Jesús hizo. Entonces ya en la crucifixión, cuando Jesús muere y el velo se rompe en el templo,
ya se muestra que nosotros ya tenemos entrada con Dios. Y nos dice en Hebreos que podemos ir delante de Dios y pedir gracia y misericordia de Él. Pero es importante que no hagamos caso a esa voz del acusador, porque nosotros tenemos paz y por eso los pies pueden estar firmes, porque tenemos paz. Eso es el Evangelio. Tenemos paz con Dios. Jesús ha pagado nuestra deuda, lo que nosotros nunca podemos pagar. Él pagó por ti y por mí. Entonces tenemos un evangelio de paz. Y después dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces, esto es fe. No es como muchas veces la gente dice, mira, yo tengo fe. Eso realmente es una frase tonta. Porque ¿fe en qué? Si dices que tienes fe, es como yo tengo un abrigo. ¿Y qué? Nosotros tenemos que tener fe en las promesas de Dios y en Dios mismo. Fe que Él puede cumplir todo lo que ha dicho. Porque aquí en esta carta es importante recordar que esta carta es una. Entonces no hemos puesto los versículos y los capítulos para dividir, para poder estudiar mejor. Pero es importante recordar que es una carta que Pablo escribió desde el principio hasta el final. Entonces no separar la última parte de la primera. Entonces tenemos que incorporar todo lo que Dios dice sobre nuestra identidad en el principio de esta carta y recordar que tenemos que tener fe, que eso es real, que realmente Dios me ve como su hijo adoptado, que realmente Dios me acepta, que realmente Dios ha pagado por mis pecados, que me ofrece su gracia y su misericordia. Allí está la fe. Y porque aquí, claro, el enemigo, el acusador, el padre de mentiras, nos ataca con dardos o flechas, ya que están quemando con fuego. Y antiguamente lo que muchos hacían era meter una flecha, por ejemplo, en brea y después encenderla. Entonces, claro, está quemando y lo podías lanzar y ya donde pega empieza a quemar. Pero lo que los romanos hacían es que ellos tenían sus escudos que estaban tapados con piel y claro, se podían mojar. Entonces ya usar el escudo y cuando llegaba una flecha quemando, al pegar algo mojado, se apaga. Entonces ya no hay ningún peligro. Pero eso es el concepto aquí, es que nosotros tenemos fe en las promesas de Dios y en Dios. Podemos confiar en Dios que va a cumplir todo lo que ha dicho. Entonces cuando el enemigo ya empieza a acusarnos, atacarnos y con mentiras y acusaciones que a veces son cosas verdades, fallos que hemos tenido, donde hemos fallado, donde hemos caído, pero nosotros siempre podemos volver a la gracia de Dios. Somos salvos por su gracia, no por mis obras. Entonces, incluso si ahora meto la pata, Dios aún me ama. Y no pierdo mi salvación. Habrá alguna consecuencia, pero no pierdo mi salvación. Dios me ha adoptado. Eso es un proceso legal. No va a ya tirar el contrato simplemente porque yo he caído en un pecado. Pero no debo tener una actitud ligera tampoco sobre el pecado. Entonces, debo reconocer que mi pecado costó la vida de Jesús. Pero
cuando el enemigo ataca con sus dardos de fuego, entonces puedo defenderme con fe en las promesas de Dios. Entonces ya con mi escudo mojado en agua para apagar el peligro de ese ataque. Y después el 17, y tomad el yelmo de la salvación. Entonces ya el casco de la salvación. El casco, el yelmo, es para proteger la cabeza. Y espiritualmente es la mente. La mayoría de la batalla se pelea aquí. Porque hay esa voz, ese ataque, esas palabras que vienen para acusarnos. Y empieza una batalla aquí. Pero tenemos que volver a la salvación y volver a la verdad que no somos salvos por nuestro comportamiento, ni por nuestras obras, ni por lo que traemos a la mesa. Somos salvos por gracia. Eso quiere decir que no lo merecemos, pero Dios nos la ofrece por su amor. Entonces, cuando viene esa acusación y empieza una batalla aquí, tengo que ya proclamar esa verdad, que mira, es verdad que he caído y voy a confesarlo a Dios, pero en este momento no he perdido mi salvación. Porque la salvación es por la gracia de Dios y no se quita. ¿No sería lógico que Él nos lo da gratis, pero después nos la quita porque no hacemos algo? No es así. Y después dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La única parte de la armadura que es de la ofensa es esto, es la espada. Todo lo demás es para defender y estar firmes. Pero aquí ya es para defender, pero también atacar y empujar al enemigo atrás. Y la palabra que se usa aquí, que dice que es la palabra de Dios, hay dos palabras que se usan en la Escritura. Uno es logos, que habla de la palabra de Dios en general, en su enteridad, siendo un libro entero. Pero aquí es una palabra que habla de una palabra específica. Es como lo que Jesús hace en su tentación con el enemigo. Entonces Él responde con palabras específicas de la palabra de Dios. Entonces eso es, tenemos que entrenarnos y aprender de la palabra de Dios para poder responder. Y ahí es importante también vivir dejando el Espíritu Santo tener el control de nuestras vidas. Y memorizar y estudiar la palabra para que Él tenga herramientas para poder traer a nuestra memoria en esos momentos para poder responder. Entonces tenemos que vivir y estar en comunión y en relación con el Espíritu Santo para crecer en esta área. Pero en toda esa armadura quiero sacar un tema muy importante. En cada caso se trata de Dios, no de lo que yo he hecho. Es de Él. O sea, es de su verdad, su justicia, su evangelio de paz, la fe que Él nos da, sus promesas, su salvación y su palabra. Entonces, eso es importante. Si tú ves la historia de Israel, cuando tenían una guerra, una pelea, y peleaban con sus fuerzas, siempre perdían. Pero ya cuando dejaban a Dios pelear por ellos y darles las fuerzas para pelear y la estrategia, ganaban.
Es el concepto aquí también. Cuando usamos la armadura, toda la armadura de Dios, ganamos. Podemos vencer al enemigo. Aunque igual tendremos ya las marcas de la batalla en el cuerpo, pero ganaremos, saldremos con la mente y el corazón intactos. Y después dice, orando en todo el tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Entonces, este concepto de la oración, vamos a hablar más de ello la semana que viene. Pero en todo tiempo orando, reconociendo nuestra necesidad. No podemos pelear solos. Bueno, no podemos ganar al enemigo. La única forma de ganar y vencer al enemigo es dejar el único que ha vencido al enemigo pelear con nosotros. Eso es Jesús. Es el único que ha vencido al enemigo. Y él dice, mira, tengo toda la armadura que necesitas y quiero que entres en la batalla conmigo y así podrás estar firme, mantener el lugar. Entonces, vamos a terminar allí y la semana que viene ya vamos a mirar el tema de la oración y lo que Pablo pide. Pero otra vez te digo y te animo, volver a ver la verdad, que Dios nos da lo que necesitamos. En toda esta carta vemos que se trata de Dios. Él es lo que necesitamos. Él nos da lo que necesitamos. Él nos promete estar con nosotros. Nos da nombre. Nos da tantas promesas que se basan todo en Él. Entonces, podemos pelear porque sabemos que somos hijos e hijas del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso en Romanos 8 dice que nosotros somos más que vencedores. Bueno, lo voy a leer para terminar aquí. Dice, antes en todas estas cosas, esto es Romanos 8:37, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y después nos explica que por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tú eres más que vencedor o vencedora por medio de Él. Si dejas a Él hacer su obra en tu vida. Se trata de Él. Él nos da lo que necesitamos. Nuestra parte es, como dice en Efesios, tomar toda la armadura y reconocer que necesitamos a Él. Y que tenemos una oportunidad de dejarle a Él brillar en nuestro contexto. Bueno, vamos a orar. Señor, gracias que tú eres nuestro Dios. Y en ti, tú puedes hacer tantas cosas, Señor. Ayúdanos a volver a reconocer quiénes somos en tus ojos y todo lo que tú dices de nosotros y vivir esa realidad. Y cuando vienen esos ataques y esas voces que intentan acusarnos, o mentirnos, o rompernos, ayúdanos a volver a la verdad que somos quienes somos, por lo que tú hiciste en la cruz. Gracias por ese amor, Señor. Y si hay alguien que no te conoce, Señor, yo te pido que tú pongas en ellos una semilla,
un deseo de buscarte. Porque como dices en tu palabra, tú estás ahí cerca. Y tú quieres que nosotros te invitemos a estar en nuestras vidas y ser nuestra vida. Gracias, Señor. Guíanos y ayúdanos a descansar en ti y seguirte y servirte, Señor. Gracias. En el nombre precioso de Cristo Jesús oramos. Amén. Como siempre, nosotros queremos ofrecer cualquier tipo de ayuda que podamos. Entonces, si tú tienes una duda, si tienes una duda de cómo puede haber un Dios si hay tantas cosas malas que están pasando en el mundo, o si tienes una duda de otro tipo y quieres ver un vídeo sobre ello, dínoslo, envíanos un mensaje. O si necesitas una Biblia, o si necesitas hablar con alguien, por favor, avísanos. Queremos que sepas que no estás solo o sola. Ninguno de nosotros somos perfectos. Ninguno de nosotros hemos llegado. Pero Dios quiere que todos nosotros seamos hijos e hijas de Él. Y nos quiere ayudar y guiar en nuestro caminar diario. Entonces estamos aquí por cualquier necesidad. Entonces avísanos. Y sin más, yo con ganas estaré aquí la semana que viene y nos veremos. Espero que Dios te guíe y que tú también vuelves a escuchar esa invitación del principio que Jesús dice que si tú estás trabajado y cargado, ve a Él, porque te hará descansar. Bendiciones y hasta muy pronto.